conozco, sí. Una. Bueno, a mí en lo particular el tema de la industria cultural, en donde el arte, la cultura se convierten en productos de consumo masivo, como productos en serie, distribuidos por medios como el cine, la radio, la música o la prensa, que generan una uniformidad cultural y una pasividad social, me llevó a pensar en tres conceptos de tres áreas distintas. Uno es el de ética profesional. Yo soy psicóloga y en la carrera de psicología la ética se entiende, en realidad la ética profesional se entiende no como un conjunto de normas o deberes externos, sino como una ética del acto. Y el acto subjetivo es un movimiento genuino, singular, en el que el sujeto asume su deseo y se responsabiliza por lo que hace, sin dejarse determinar completamente por las normas, las demandas del otro o los discursos dominantes, como mismo en este caso. Y la ética lo que hace es buscar o restaurar lo singular, lo genuino y la posibilidad de un acto creativo. Uno de los conceptos que me disparó es ese. Otro es otro concepto distinto que es el de velos, que viene, es un término de la filosofía del yoga clásico de Patanjali, que significa ignorancia fundamental. El texto de Adorno y Horkheimer muestra que la cultura moderna, bajo un capitalismo, genera una ilusión de libertad y felicidad, pero que en realidad esos productos culturales funcionan como velos ideológicos, es decir, que ocultan la alienación y la pasividad del sujeto, están disfrazados en un entretenimiento y elección. Así la industria cultural no libera, sino que cubre la posibilidad de pensar y desear genuinamente. Es como que el sujeto vive dentro de un sistema de imágenes, mensajes y placeres preestablecidos que lo alejan de uno mismo. Para Patanjali, que en los Yoga Sutra describe determinados kleyas, que los kleyas son como obstáculos o velos que nublan la conciencia y serían la causa del sufrimiento humano. Dice que el primero y fundamental es el atisha o velos, que es la ignorancia fundamental. Y esta ignorancia la describe como no ver la realidad tal cual es, identificarse con lo transitorio, lo aparente y lo ilusorio. En este caso, como que el camino del yoga busca disolver esos velos para que la conciencia regule la claridad original. Y otro concepto que me llevó a pensar es pensar en la filosofía estoica. En este sentido, el texto de Adorno muestra cómo en las sociedades modernas la cultura se convierte en un sistema de producción de apariencias y todo lo que debería ser auténtico, como el arte, el pensamiento, incluso las emociones, se vuelven mercancía. De esta manera, como que los sujetos terminamos viviendo una existencia prefabricada, donde el deseo, el gusto y la opinión ya vienen dados por la lógica del mercado. Eh, Como que la autenticidad se pierde porque la vida interior del sujeto está colonizada por lo externo. Es como que hubiera una falsa felicidad en donde el entretenimiento reemplaza la búsqueda de sentido. En este orden, la filosofía estoica lo que propone, ellos partían de una crítica al sometimiento del ser humano a lo exterior. Para ellos es como que para ellos la sabiduría consistía en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que depende de los otros. Y decían que la serenidad o la libertad interior se lograba cuando podíamos centrarnos en nuestro propio juicio, en nuestra propia razón, sin dejarnos arrastrar por el mundo capitalista en este caso, o aquello que se nos impone. Y el ser auténtico sería vivir como conformes a esa naturaleza y no a las convenciones impuestas. Ser auténtico no sería como ser diferente en el sentido superficial, sino pensar, actuar, desear desde la propia conciencia y no desde la manipulación exterior. Como que a mí el texto me llevó a pensar directamente en estos tres conceptos que serían como una crítica, ¿no? A esto de la industria cultural.
Y lo vinculé con esas tres cosas que se me vinieron a la mente. No sé si está bien, si está mal, pero fue lo que me despertó. No, para mí está buenísimo. A mí me llamó mucho la atención eh, que acá te das cuenta de lo distintos que somos, porque yo lo pensé de un lado distinto, pero está buenísimo también por el lado que lo pensaste. Nada, muy interesante. Yo el tema de la industria cultural y la transformación de estas obras de arte en productos al servicio de la producción, lo pensé más por el lado, bueno, yo estudié escenografía y siempre me tiré más para el lado del cine. Lo pensé más por el lado de pensar el cine como cine de autor o cine producto, que hoy en día se habla mucho de eso también, de cómo valorar una película según si es una obra de arte en cine de autor o si es una obra al servicio de la producción. Em, ya que el cine de autor busca más una experiencia artística y no se encarga solo de producir películas, sino de una forma que desafía con convenciones y busca transmitir significados profundos, en donde se critica también que en el cine de producto o el comercial es solo con fines de entretenimiento. em, y busca conectar también con las masas, eh, pero también existe la mezcla entre el cine de autor y el cine comercial, en donde se mezclan técnicas muy características de lo comercial con mensajes y pensamientos artísticos del propio director, por ejemplo. Eh, no sé, yo lo pensé más por ese lado. Claro, sí, está bueno porque más allá de que el texto sea ya tenga muchos años, se sigue tratando actualmente igual. En el cine, por ejemplo, eh, ya no tanto en la radio como se usa en ese momento, pero sí también tiene que ver con los streaming o las redes sociales, que hay un mensaje que estás recibiendo, pero vos no, más allá que tengas un chat, no tenés una forma de rebatir o tener un ida y vuelta, sino que solamente estás recibiendo un mensaje y, y lo peor es que el algoritmo te busca que el mensaje vaya directamente a vos, pareciendo que es lo que vos querés escuchar o lo que necesitas y que realmente está diseñado meticulosamente para que llegue a vos y te haga pensar o te haga creer que es lo que vos estás pensando. Y está bueno darse cuenta de eso. Sí, también ese mensaje te llega a vos creyendo que es lo que necesitas, pero le llega a millones de personas como que la misma, como si todos tuviésemos la misma necesidad, ¿no? Y la respuesta es como repetitiva. Es como si buscaras vos esa respuesta o ese mensaje con el tema del algoritmo, eso de que te sale. Como también pasa que cuando hablas un tema o algo, como que el celu te lo muestra. Como una imposición quizá y después nada. Bueno, un poco la industria es eso, ¿no? Como en, después de la lectura del texto y ver un par de notas y charlas al respecto, eh, como que es algo que nos involucra a todos, como que llega a todos los niveles un poco. Y lo que me llamó la atención fue mucho más allá del texto de Adorno y de Horgenheim, era más que nada esta ambivalencia un poco de la industria cultural. Es una realidad que tiene para darnos y que nos quita, ¿no? O sea, qué ponemos como en términos negativos y positivos de su existencia, porque de que está, y había escuchado y leía acerca nada, en contra de esta estandarización, esa sensación que sintieron los autores a la hora de empezar a nombrarla, de que ya todo se ve igual, se escucha igual, entendiendo también de que la industria cultural interpela, por lo menos en el campo que estamos hablando nosotros, de artes visuales,
involucra el cine, porque el arte visual está en el cine, como nombraba recién More, está en la música, está en la industria textil, o sea, el arte visual está en la industria textil, en la forma, en los colores, en el tipo de diseño en general, está en las publicidades ahora, hablando un poco del tema de la globalización, el uso del Internet, está en la televisión, está en el teatro, el arte visual, entonces la industria cultural impacta de ese lado, está en los videojuegos, eh, estás en las historietas, sin ir más lejos, en las series de TV y en las historietas, unimos todo junto y ponemos el Eternauta, por ejemplo, en la nueva serie, como que está en la arquitectura, está en las artesanías, no es algo que está en la música, está en la literatura, en la danza, en el movimiento. O sea, involucra dentro de lo que es el arte en general y lo que entendemos por cultura, está en todos lados. Entonces, Pero existe esto cultura en en los contra. videojuegos. ¿Cómo, perdón? Pero existe cultura en los videojuegos. Y me parece que hay videojuegos que involucran temas que por lo menos a nosotros nos interpelan. Recordaba uno hace poco que empezó a salir, que es del Lobizón, por ejemplo, y habla un tema de la literatura gauchesca, está basada en muchos libros. O sea, el cine y los videojuegos para mí hoy en día están muy presentes en el día a día y creo que a partir de esa de ese involucramiento no sé, con las nuevas generaciones en general, porque es lo que más consumen videojuegos, actuales, pero que los hay, antiguos también los hay, para mí tiene como su implicancia también ahí, porque a través de los videojuegos, a través del cine, se cola manera de pensar, depende de quién lo haga y dónde se haga. Así que Sí, para mí sí tiene mucho que ver en ese aparte sentido. yo creo que también en el tema de los videojuegos, las industrias buscan como una forma muy fuerte de vender el videojuego. Te venden a personajes, te venden a la historia, no solo como para jugar, sino como también una forma de necesidad de tener ese juego, de tener, no sé, capaz que hagan juguetes de los juegos para los niños. Es como una fuerte adicción, creo, a tener Y no, y siempre lo aparte, nuevo y... ¿Sí? no, que a partir del juego también se crean comunidades. Sí, Sí, obvio. A mí me como que Sí, encanta, yo obvio. soy súper pertenece jugadora de los a esa juegos. determinada cultura, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí, pero yo creo Eh, que también se ve mucho en los niños, que capaz todavía no eligen en qué comunidad estar y es como que está muy impuesto muchas cosas. Pero sí, yo soy súper fan. eh, sí, sí. que responde a eso, como que responde también a la estandarización, a que todo sea igual, a la producción en masa, como algo negativo de la industria cultural, pero también se le alega a la industria cultural el hecho de que también permite que la cultura llegue a todos en algún punto. Y había leído había escuchado una charla de hace 4 años de, en ese entonces quien pertenecía a la Secretaría de Cultura de acá de la Argentina. Entonces, lo que decía, no me acuerdo el nombre de la persona, pero hablaba acerca de que lo que importa, cito, que ver a la industria cultural como esto, como un producto, no como un producto, sino como un mensaje de la cultura. O sea que reproducimos el mensaje, sí, sino a través del objeto, o sea, lo ven de ese lado como más allá de que la industria cultural permite que la cultura esté al alcance de todos, también lo que importa en ese caso es el mensaje y no el objeto, por así decirlo, por ejemplo, una artesanía, por llevarlo a algo físico, tangible, ¿no? Eh, Claro, como lo que nos quieren mostrar o el mensaje que nos quieren claro. Que dar. también es una realidad, o sea, no sé También si es malo ni eso, bueno, es como algo a favor que tiene la industria cultural. Eh, Sí, pero es algo que se nos impone. A mí me da la sensación de que el texto de Adorno nos puede como convocar a pensar qué pasa con la creación, ¿no? ¿Qué pasa con la creación? Con algo de que no es impuesto, que tampoco sé cuánto nos podemos como tomar distancia de todo esto que nos viene. No, es algo que se me cuestiona, sí, o se sí. me aparece Y, como
pregunta. Claro, había un texto acerca del autor Humberto Eco, del 64, que el texto se llama Apocalípticos e Integrados, que, bueno, tomaba estas dos versiones que tiene a favor, que tiene en contra, lo positivo y lo negativo de la industria cultural, y él decía, se ponía en una posición en el medio, en donde decía que no se degrada la cultura, sino que se ajusta a un punto medio, no todo viene de arriba, es decir, de esas personas que crean el contenido, no todo viene de arriba, ni todo se consume abajo, sino que más bien hay un acondicionamiento entre lo consumido, es decir, el público, y lo producido, es decir, los autores. Lo ideal sería que haya un movimiento dialéctico entre ambas partes, como quizá encontrar ese equilibrio a través del cual la industria cultural sea algo que no degrade la cultura en general, ¿no? Como que me pareció interesante específicamente, como para poder usar toda esta maquinaria en la industria, quizá a favor de la cultura y de un pensamiento crítico. Eh, no, me había parecido interesante y lo traía a colación. También me Yo parece quería como que en la decir también actualidad, que, ay, perdón. no, no, tranqui, tranqui. Quería acotar que estaba hablando antes, disculpa, te interrumpí, que también quería charlar de la vista del artista, porque siempre lo vemos de la vista del espectador, de cómo nosotros percibimos esa cultura, digamos, pero capaz que el artista o el creador, como hablaban del arte de los videojuegos, de la pintura y demás, también se acopla a aquello que le mandan a exhibir o mostrarnos. No sé si también abarca el tema de las comisiones que se dan incluso antiguamente y ahora incluso se dan, que te piden cierto personaje en cierta situación. Y también el tema de los videojuegos o los videos de YouTube y demás contenidos creados de contenido, digo, que también se acoplan por el algoritmo de qué les resulta más reconfortante mostrar para ganar más económicamente, digamos, porque al final de todo también unimos también a lo económico, ¿viste? Porque es así, lamentablemente. Pero nada, yo creo que también tiene que ver mucho eso. Bueno, hay una cita de Adorno que dice, la industria cultural no se limita a adaptar sus productos al consumo de masas, reproduce mecánicamente el mismo consumo que ella misma genera. Me parece que tiene que ver un poco con esto que vos decís, Liliana. Sí, también parece que tiene que, cómo se introduce en el texto, del texto, de la industria cultural, y cómo pasa a través del tiempo esa introducción del cliché, como que siempre se está generando eh, o viendo la forma de introducir esa idea para que después se vaya reproduciendo y se vaya generando esa hegemonía en diferentes niveles, en diferentes grupos etarios o incluso de condición social, porque hay cliché para que lo vas escuchando. Como pasaba antes, no sé si por ahí, antes de las redes sociales, antes de los celulares, eh, que siempre, por ejemplo, yo iba a la casa de mis primos que vivían a, no sé, 20 kilómetros y sabían las mismas cosas que sabía yo, que escuchaba, que se comentaba en el patio de la escuela. Y de alguna forma siempre fue llegando ese comentario, esa historia o esa idea que de algún modo iba llegando. Ahora es más fácil, pareciera, como que ese mensaje, esa idea que empieza a dar vueltas, llega. Aunque sean nenes chiquitos o gente adulta, siempre llega. También pensaba como que en esta modernidad, en esta sociedad actual que tenemos ahora, eh, también es mucho más sencillo que nos vengan las cosas dadas, ¿no? Esto de no poder eh, como pensar, ¿no? Que ya viene todo como, esto, bueno, ustedes dan lo del algoritmo, como que buscamos algo y se nos aparecen millones de ofertas. No es que nosotros vamos en la búsqueda de realmente qué es lo que queremos, ya nos aparece todo. Es como Y que ya ahí no.
esto que como ofrecer decimos, respuestas. esto que decía el texto, ¿no? Como que no podemos elegir, ¿no? Porque ya nos viene todo servido. Creemos que vamos a elegir eso, pero en realidad ya está elegido y bueno, seleccionamos algunas de las cosas que ya están elegidas por nosotros. Bueno, sí, eso capaz es una versión bastante pesimista. Eh, yo hago mi interpretación del texto, a mí me pasaron varias cosas por la cabeza. Lo primero es que lo sentí casi literario. O sea, mm, es- terminé de leerlo y dije, fuente, la de mi tía. O sea, primero eso. Entonces, si bien valoro muchísimo la crítica, pero como denuncia, eh, expone cosas que pasan o que pasaron, eh, subrayo que siempre la visión que tiene es la industria cultural en pos del poder, ¿no? O sea, siempre es como que, bueno, en este caso pone el capitalismo, ¿no? Pero para mí, no solo el capitalismo como poder usa la industria cultural. Eh, después, si ya desde la industria cultural, yo para mí cultura se puede definir de muchas formas. Una de las que más me gusta es todo lo que hacemos para dejar de pensar que nacimos para morir. Entonces, eh, en una sociedad compleja de ciudades, donde hay una circulación de información muy importante, obviamente que si estaríamos pensando en solamente lo que es, no sé, eh, existencialismos o sentidos o generar sentidos, es una forma de organización la industria cultural para mí, o sea, es necesaria. Ahora, también otro enfoque que veo que para mí está bastante errado o sesgado del texto es que tratan al receptor de esa industria como algo único, como que si no tuviese críticas, o sea, como que si todo lo que diga la industria sería algo como que lo absorbe completamente, como si no tuviese respuesta o si no tuviese como una subversión a esa industria. Como que si, bueno, en una parte creo que hay algo muy interesante que pone que es lo que primero estuvo el teléfono, que era como un ida y vuelta en el mensaje, y después ya con la radio cambia todo, que se vuelve autoritario, hay una voz que habla y otros que escuchan. Traído ahora, eso me lo hice un hilo a lo que pasó, lo que está pasando hace poco, en este tiempo, que es en las redes sociales, por ejemplo, como el Twitter, que como hace tiempo que los mediadores de este poder, ¿no? Con con el resto, eh, pasó para mí algo que vi, una situación muy loca, que era que la gente decía que, por ejemplo, en Twitter se iba de Twitter porque había muchos trolls. O sea que no solo de, de un lado del poder, sino de ya de distintos poderes, eh, lo que veo es que cuando en esta época, que para mí se va a desarrollar más en el sentido del ida y vuelta con el mediador, con el mediado, cuando cuando, por ejemplo, en este caso, no sé, los periodistas o los agentes públicos empiezan a tener ese ida y vuelta, es como que se encuentran que no les gusta. O sea, como que siguen buscando, obviamente que es más cómodo para el mediador el modelo autoritario, el de yo hablo y vos escuchame, y no el de yo hablo y me puedo comer una puteada, me pueden caer la banda de trolls, me puede eh, caer, bueno, las herramientas del contrapoder, ¿no? Creo que si no me olvido nada, pero porque no había notado, pero más o menos eso es lo que me generó el texto. O sea, una visión eh, crítica, obviamente, eh, traída a la actualidad me generó eso, de decir, bueno, ¿para dónde va la industria cultural? Y si es necesario o no. Y
de que no solamente es usada por un poder, sino por varios poderes. Es como una herramienta más en la lucha por los poderes. Sí, ¿por qué Así lo veo tendría que yo. ser Sí, está necesario? buenísimo. Es como una fórmula que usan, ¿no? Perdón, Perdón, Jonathan, te dije. Hola. No, no, preguntaba solamente sobre por qué tendría que ser necesaria la industria cultural. Yo creo que nos quedan 3 minutitos, se nos va a cortar. ¿ Quieren que armemos un nuevo link? O no sé cómo se hace, Cristian. Yo para mí está por si bueno quieres seguir. plantear preguntas que queden abiertas, como la que hizo Jonathan, me parece como Podemos hacer eso. interesante. Ahora yo genero otra reunión y después la sumamos y arrancamos con la pregunta de Jonathan. Mientras tanto, yo voy armando, vamos pensando las respuestas, a ver cómo seguimos la charla empezando desde ahí. Está Sí, o bueno. dejar también las preguntas abiertas. No sé si También, podemos sí, responder todo. no, 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 tal Sí, vez no sí, sí, me responder parece todo. preguntas abiertas, está bueno. Me parece como genial los distintos puntos de vista, ¿no? El de Miguel, el de Morena, como que está bueno, como esto, ¿no? Hace un ratito que decíamos, cada uno tiene su mirada y quizás su propia realidad y nos atraviesan cosas distintas y experiencias de vida y como que cada uno lo pudo ir llevando para eso, ¿no? Está bueno. Y además que cada mirada es válida. Es como que son infinitas las respuestas. Está bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más Sí, como nos para ir invita como a cerrando? seguir pensando. ¿Alguna pregunta más como para dejar ahí en el tintero? Tenemos la de Jonathan, que si es Quizás necesario. nosotros, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos cómo vamos cuál es nuestra posibilidad de creación ante esta realidad que está sí o sí, como dijo Carlos. Sí, quizá como la propuesta de alguna eh, alternativa o como que la industria visual, por ejemplo, de las artes visuales, lo que nos compete, que deba ser, como que estaría bueno que deba ser posible como la experiencia de apropiación y como de intervención, capaz como producir un movimiento de recreación permanente de su identidad, utilizando eh, todo este fenómeno, digamos, de la industria cultural en sí. Eh, no sé, me parece algo piola como para pensar y también como nosotros, como en el momento histórico que nos toca vivir, en la realidad que a cada uno nos interpela por nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, generar un pensamiento propio, pero a la vez que podemos aportar. Me parece que justo nos encontramos en un lugar en el mundo, América Latina, que tiene para ofrecer al mundo muchísima diversificación y talento, autenticidad, lenguaje único, texturas, tonadas, paisaje, sentido, digamos. Como que es algo que está bueno para desde este lugar eh,